Hace 25 años, cuando yo era solo un bebé, mi tía falleció de manera inesperada, dejando a mis dos primos, que apenas estaban en sus 20, completamente solos para valerse por sí mismos. La pérdida fue devastadora, pero había un rayo de esperanza. Mis abuelos, que eran personas increíblemente adineradas, habían incluido en su testamento una cláusula especial. Según esta, si alguno de sus hijos fallecía antes de que sus nietos cumplieran 30 años, estos recibirían la mitad de su parte de la herencia de inmediato, y la otra mitad cuando mis abuelos también fallecieran. Gracias a esta disposición, mis primos recibieron una suma considerable de dinero, que además se vio incrementada cuando vendieron la casa de mi tía. Sin embargo, lo que cada uno hizo con su fortuna no pudo ser más diferente. La menor de los dos usó el dinero con inteligencia, pagó todas sus deudas universitarias y con lo que le quedó, compró un terreno. Hasta el día de hoy, sigue viviendo ahí, una prueba de que, con un poco de sensatez, la estabilidad es posible. El mayor, en cambio, tomó un camino completamente opuesto. Despilfarró su herencia a una velocidad que parecía sacada de un relato bíblico sobre la autodestrucción. En solo 6 años, había quemado cada centavo. Sin nada más que su sueldo como policía, terminó viviendo en un pequeño condominio. Pero todos en la familia sabíamos la verdad, no era simplemente mala administración del dinero. Mi primo tenía un serio problema con las sustancias. Y aunque intentaba aparentar normalidad con su trabajo en el departamento de policía, su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos y costear su adicción. Durante los siguientes 4 años, mis abuelos hicieron todo lo posible para salvarlo. Pagaron 3 costosos tratamientos de rehabilitación, con la esperanza de que recuperara el rumbo. Y, por un momento, pareció que su inversión dio frutos, pero no por razones nobles. No fue el deseo de mejorar lo que lo hizo mantenerse sobrio, sino algo mucho más siniestro. Su entonces novia, ahora esposa, quedó embarazada. Y con eso, el destino de mi primo quedó sellado. Esa mujer, una persona absolutamente despreciable, vio en mi familia una oportunidad de oro. Desde el principio, quedó claro que no lo amaba, ella lo veía como un boleto de lotería. Con un hijo en camino, mi primo ya no podía hundirse de nuevo sin arrastrarla a ella también. Y así, asegurándose de que su inversión diera frutos, en los siguientes 7 años le dio 3 hijos más, cerrando completamente cualquier vía de escape para él. Ella era enfermera, un trabajo estable, pero tener 3 niños en casa significaba que el dinero nunca era suficiente. ¿A quién crees que acudían cada vez que necesitaban un pequeño impulso? Exacto. Mis abuelos. Y como las almas bondadosas que eran, nunca les negaban ayuda. Al principio, el resto de nuestra familia intentó ser comprensiva. Pero con cada nueva solicitud de dinero, nuestra paciencia se fue agotando. Hasta que finalmente, mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos hartamos por completo. Cuando tenía 17 años, la tragedia golpeó nuevamente a nuestra familia. Mi abuela falleció. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, pero también cambió por completo la dinámica en nuestra familia. Mi abuelo quedó como el último pilar de nuestra historia, y yo, sin ninguna duda, era su nieto favorito. Esto no pasó desapercibido para mi primo y su esposa. Al contrario, les ardía como una herida abierta. No podían soportarlo, y aunque nunca lo dijeron abiertamente, sus acciones hablaron por sí solas. Como aún me faltaban 2 años para irme a la universidad, tomé la decisión de mudarme con mi abuelo para hacerle compañía y ayudarlo en lo que necesitara. En un principio, pensé que esto sería algo positivo para todos. Mi abuelo tendría apoyo, y yo podría compartir tiempo con él antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi primo y su esposa no lo vieron así. Para ellos, yo no era un nieto preocupado, sino una amenaza. Su hostilidad se hizo evidente de inmediato. Cada vez que iban de visita y yo no estaba en casa, enviaban a sus 3 pequeños demonios directamente a mi habitación con una sola misión: hacer el mayor desastre posible. Mi cuarto tenía puertas dobles que no podían cerrarse con llave, así que no había forma de evitar la invasión. No importaba cuántas veces les pidiera que controlaran a sus hijos, siempre se hacían los desentendidos. Pero eso fue solo el comienzo. Cuanto más tiempo pasaba en casa de mi abuelo, más agresivos se volvían. Mi primo, en particular, llevó las cosas a otro nivel. En un intento de volverme loco, colocó un pequeño aparato en mi habitación, uno de esos dispositivos diseñados para emitir sonidos en intervalos aleatorios, lo suficientemente sutiles como para hacerte dudar de tu propia cordura. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero mi perro, un pastor alemán leal e inteligente, no se dejó engañar. Durante días, lo vi inclinar la cabeza, aguzar el oído y olfatear el aire, hasta que finalmente,
tras una semana de incertidumbre, encontró el artefacto escondido en un gabinete. Ese fue el punto en el que entendí que esto no era solo un capricho de gente resentida. Mi primo y su esposa tenían un plan. Querían cansarme, hacerme sentir incómodo, empujarme a salir de la casa de mi abuelo. Y una vez que yo me fuera, ellos podrían aparecer como los salvadores, los héroes que llegaron justo a tiempo para cuidar de él. Las cosas solo empeoraron cuando uno de sus angelitos supuestamente encontró mi arma. Para ese entonces, yo ya tenía 18 años y, técnicamente, estaba en posesión de un arma de fuego. Digo técnicamente porque las armas no eran mías, sino de mi abuelo. Él siempre había sido un hombre responsable con sus pertenencias, pero la artritis y la degeneración nerviosa le impedían sostener, apuntar y disparar correctamente. Así que cuando me mudé, decidió dejarme a cargo de todas sus armas, en caso de que alguna vez necesitáramos defender la casa. Para mí, esto no era un simple favor, era una responsabilidad que tomé con la mayor seriedad posible. Siempre fui extremadamente cuidadoso. Mi pistola personal se guardaba en un estuche con llave dentro del cajón de mi mesita de noche. La llave, por supuesto, estaba en un estante alto, fuera del alcance de los pequeños monstruos que invadían mi habitación con cada visita. Pero por mucho que tomara precauciones, estaba claro que mi primo y su esposa harían lo que fuera necesario para sacarme de la ecuación, y usarían a sus hijos como peones en su juego sucio. Aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Había salido a comprar comida para mi abuelo, una tarea rutinaria, sin imaginar que al regresar encontraría una escena que me helaría la sangre. Apenas crucé la puerta, noté la tensión en el aire. Mi abuelo estaba sentado en su silla favorita, con el rostro pálido y una expresión de incredulidad. Frente a él, mi primo y su esposa me miraban con una mezcla de triunfo y falsa indignación. Y sobre la mesa, en el centro de todo, estaba mi pistola. No solo habían sacado mi arma de su caja fuerte. Estaba cargada. Con una bala en la recámara. Sentí que el mundo se detenía. Mi primo habló primero, con su voz autoritaria de policía, asegurando que uno de sus hijos encontró el arma y estaba jugando con ella. Según su historia, un niño de 6 años había logrado alcanzar la llave, una llave que yo mismo tenía dificultades para agarrar sin estirarme al máximo, había identificado a qué pertenecía, abierto la caja de seguridad, sacado el arma, cargado el cargador y, como si fuera poco, deslizado el cerrojo para dejar una bala lista para disparar. Era un cuento absurdo, un insulto a la lógica, pero mi primo lo decía con tal seguridad que cualquiera que no conociera la verdad podría haberle creído. Miré alrededor, buscando desesperadamente la caja fuerte donde siempre guardaba el arma. No estaba por ninguna parte. No tenía dudas, mi primo había robado la llave o forzado la cerradura. Él mismo había preparado toda la escena para incriminarme. Sabía que no tenía pruebas contundentes para demostrarlo, pero traté de defenderme de todos modos. Expliqué con firmeza que jamás dejaba mis armas cargadas dentro de la casa, que era imposible que un niño de 6 años hubiera hecho todo eso por sí solo. Pero mi primo, con su placa de policía y su falsa superioridad moral, no me dejó hablar. Eres un peligro para esta casa, dijo, con una expresión de fingida decepción. No quiero arrestarte porque eres familia, pero si no te largas ahora mismo, no me dejas otra opción. Mi abuelo no dijo nada. Solo bajó la mirada. Mi corazón se desplomó en mi pecho. Había perdido. Con el alma destrozada, subí a mi habitación y empecé a empacar mis cosas. Cada movimiento era pesado, cada prenda de ropa que guardaba en mi maleta se sentía como un clavo en el ataúd de todo lo que había construido con mi abuelo. Cuando terminé, di una última mirada a la casa que había sido mi refugio, bajé las escaleras y, sin dirigir una palabra más a mi primo ni a su esposa, salí por la puerta. Pero la batalla aún no había terminado. Al día siguiente, volví para hablar con mi abuelo. Me disculpé, no porque creyera haber hecho algo malo, sino porque necesitaba que supiera la verdad. Le expliqué que no había forma de que uno de los niños hubiera obtenido mi arma por accidente. Y, para mi alivio, él estuvo de acuerdo. Lo sé, susurró, con un suspiro cansado. Pero las cosas están demasiado tensas ahora. Tal vez sea mejor que te vayas por un tiempo, hasta que todo se calme. Me lo dijo con tristeza, pero también con resignación. Sabía que había sido manipulado por mi primo y su esposa, pero la situación lo sobrepasaba. Me aseguró que una vez que todo estuviera más tranquilo, siempre tendría un lugar en su casa. Su respuesta me dolió. Nuestro vínculo, que antes era inquebrantable, ahora estaba fracturado por las mentiras y la manipulación de mi primo. Pero en el fondo, todavía tenía esperanza. Esa esperanza se desvaneció un mes después.
Mi abuelo falleció de un infarto a los 86 años. La noticia me golpeó como un tren a toda velocidad. Me dejó sin aire, sin fuerzas. Había pasado ese último mes intentando reconstruir lo que mi primo había destruido, tratando de recuperar la confianza de mi abuelo, y ahora nunca tendría la oportunidad de saber si realmente lo había logrado. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué imagen tenía mi abuelo de mí al final de su vida. No sé si murió creyendo en mi inocencia, o si las mentiras de mi primo envenenaron su percepción de mí para siempre. Esa incertidumbre es una carga que aún llevo sobre mis hombros, y probablemente nunca desaparezca. Con el fallecimiento de mi abuelo, mi primo y su esposa no perdieron el tiempo. Como ya no podían seguir exprimiendo a mi abuelo, ahora volvían su mirada a mi padre, el siguiente en la línea de sucesión. Comenzaron a acercarse con falsas sonrisas y fingida amabilidad, halagándolo, ofreciéndole ayuda en cualquier cosa que necesitara. Intentaban engatusarlo, tal como lo hicieron con mi abuelo, asegurándose de estar en su buena gracia antes de que el testamento fuera leído. Pero yo no iba a permitir que se salieran con la suya. Durante un par de meses soporté sus ridículos intentos de manipulación, viendo cómo se movían como parásitos buscando su próximo huésped. Luego llegó el día que cambiaría todo, la lectura del testamento. El abogado de mi abuelo nos convocó a nuestra casa para leer el documento ante mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Por petición expresa de mis abuelos, mis primos recibirían su parte por separado. Ya desde ahí supe que algo grande se avecinaba. Y entonces, llegó la frase que lo cambió todo. Si alguien intenta reclamar una parte de la herencia que no le corresponde, perderá automáticamente todo lo que se le había asignado. Sus bienes serán redistribuidos entre el resto de la familia. Una jugada maestra de mis abuelos. Básicamente, dejaban claro que cualquier intento de avaricia sería castigado con la absoluta ruina. Mi padre, como único hijo sobreviviente, recibiría todas las propiedades físicas de la familia. Solo había 2 o 3 objetos personales que mi abuelo había dejado específicamente para mí. Para mis primos, este testamento no era una bendición, era una trampa mortal. Fue entonces cuando concebí mi plan. Sabía que mi primo no podría resistirse a una oportunidad de robar algo para sí mismo. Así que le tendí la carnada perfecta. Lo llamé con una voz cuidadosamente calculada, fingiendo desinterés. Oye, solo para que lo sepas, toda la joyería de la abuela será donada para una subasta benéfica. Ya sabes, era su voluntad. Sabía perfectamente que esto sería imposible de ignorar para él. La colección de mi abuela era inmensa, piedras preciosas, metales raros, piezas únicas. Un simple anillo de esa colección podría pagar la universidad de sus hijos. Y como el miserable codicioso que era, mordió el anzuelo. No pasaron ni 2 horas antes de que se dirigiera corriendo a la casa de mis abuelos, decidido a robar todo lo que pudiera antes de que la supuesta donación se hiciera efectiva. Estaba seguro de que un par de piezas no serían extrañadas en una subasta de caridad. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, mi padre y el abogado de la familia estaban en camino hacia la casa de mis abuelos para realizar la inspección formal de los bienes. El escenario estaba listo. Mi primo había caído en su propia avaricia. Y lo mejor estaba por venir. Según el testimonio de mi padre, cuando entró a la cocina con el abogado, se encontró con 3 cajas de zapatos repletas de las joyas de mis abuelos, cuidadosamente apiladas en la encimera, listas para ser cargadas en un auto. Mientras intentaban procesar lo que estaban viendo, apareció mi primo desde el dormitorio de mis abuelos con una 4ª caja en sus manos. Se detuvo en seco. En ese instante, comprendió lo que había ocurrido. Me miró, y su rostro pasó de la confusión al puro terror al darse cuenta de que lo había tendido una trampa. Pero no había escapatoria. No existía ninguna cláusula que me castigara por haber explotado su propia avaricia. Se había condenado solo. Es importante señalar que, en los 18 años transcurridos entre la muerte de mi tía y la de mi abuelo, la fortuna de la familia había crecido considerablemente. Sin embargo, mi primo, habiendo dilapidado su primera herencia en pocos años, se sentía engañado. Creía merecer lo mismo que mi hermana y yo, a pesar de haber recibido su parte hace mucho tiempo y haberla desperdiciado en su propio vicio. Mientras tanto, su hermana menor, mi otra prima, jamás mostró señales de codicia. Ella, al igual que nosotros, seguía llorando la muerte de nuestro abuelo con el respeto que merecía. Pero la avaricia de mi primo le costó más de lo que jamás imaginó. En cuestión de minutos, perdió una suma de dinero tan grande que fue suficiente para quebrar su cordura. El golpe final llegó poco después. Su esposa, la misma arpía que había visto en nuestra familia un cajero automático, presentó una demanda de divorcio unas semanas más tarde. Y así, en el lapso de un mes,
Mi primo lo perdió todo, su herencia, su familia y su dignidad. Desde aquel día, no hemos vuelto a saber de él. Han pasado casi 6 años y su nombre se ha convertido en una vergüenza dentro de la familia. ¿Se podría decir que fue un final de cuento de hadas? Tal vez. Pero si me dieran a elegir entre ver a mi primo recibir su merecido o tener a mis abuelos de vuelta, no dudaría ni un segundo en elegir la segunda opción. Esta fue la historia de cómo la codicia destruyó a un hombre.